Este episodio de Peor Caso está dedicado a Daniel Felipe Fernández Restrepo, que es nuestro más reciente Patreon. Él es cazador de lo profano. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Y a todos los Patreon que nos siguen, que nos apoyan en Patreon y los que nos apoyan en YouTube también como miembros. Si tú también quieres colaborar, puedes ir a patreon.com/peorcaso. La ayuda es, no te imaginas lo importante que es en este momento. Así que muchas gracias por todo lo que puedan hacer. Bienvenido y bienvenida al episodio número 154 de Peor Caso. En este episodio, La Bruja de Bell. Hablándote desde los lugares más embrujados de los Montes Apalaches, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. ¿Eso va a decir tu fantasma? Eso es lo que dice mi fantasma cuando me despierto los fines de semana. Oh. Ya, cada lugar tiene sus propias historias de críptidos y apariciones fantasmales. Es lo que llamamos folclore, las historias de la gente. Normalmente no son más que cuentos, pero también un valioso recuento de la cultura y costumbres de la época. Y también de la imaginación humana y nuestra increíble capacidad para darle una explicación a todo. Todo esto crea las historias más coloridas e interesantes, sean seres de otro mundo o del más allá. Sin embargo, cuando la historia incluye la muerte de una persona, las cosas se vuelven un poco más serias. La historia que visitaremos esta semana, de principios de 1800, es la historia sobrenatural más famosa de Estados Unidos, según los que la cuentan. Incluso habría resultado inspiración para el proyecto de la Bruja de Blair de 1999. Oh, súper. Esta historia se desarrolla en Nashville, ¿Tennessee? Nashville, Tennessee, en un pequeño pueblito que queda como un poquito al oeste, así como una media hora de Nashville. Nashville, Una zona rural que se llama Red River, porque pasa un río que se llama Red. Es un río, se llama River. En una zona rural de las afueras de Nashville, en el estado de Tennessee, hay un pequeño pueblo llamado Adams, de no más de 600 habitantes, en un área llamada Red River, por el nombre de un río que lo atraviesa. Es un pueblo rural, tranquilo, que a simple vista no tiene nada de especial, aparte del río, donde se pueden arrendar canoas. Pero si pasamos por ahí hoy en día, nos vamos a encontrar con una placa histórica. Por acá en Estados Unidos está lleno de estas placas históricas que tú las has visto por todas partes. Ya, incluso cuando estás en carretera y te aproximas a una, te avisan. Hay señales en la carretera Sí, que dice, que en 5 kilómetros vas a encontrar una placa histórica. claro, y se llama en inglés Historic Marker. Ya, historical markers. Oye, yo hasta un par de años atrás, te lo juro, que cada vez que veía esas cosas leía Market. Historical market. Claro, yo me imaginaba al principio cuando la veía acá, dije, debe haber sido como donde la gente se juntaba a hacer intercambios antiguamente. Puede ser. Y los veía por todas partes y leía siempre Market. Porque a lo mejor ya ni lo leía, porque como que pensaba yo que sabía lo que decía. Leías Lo las miraba primeras así y tres decía, letras y ahí ahí hay un ya sé lo que Historical dice. Market. Sí. Qué loco. Y no, es Marker, y son estas placas de historia. Que dicen, por ejemplo, no sé, por acá cerca hay una que dice que hay que el colegio que está ahí fue reconstruido en 1931 después de que se quemó. No es que yo me haya parado a leerla, porque en internet uno puede ver Historical Markets cerca de mí. Tú puedes ver dónde están en el mapa. Y los puedes abrir y verlas, y la gente toma fotos y las puede subir. Hay gente que colecciona leer estas cosas. Qué chévere. Es un hobby. Sí. Visitarlos todos, claro. Como contar Pokémon. Bueno. Este man hizo Pokémon. Perdón. No, pero hablando de los historical markets, en muchos casos uno puede, pero es que también uno no sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? Uno ahí manejando, le da curiosidad, dice, ok, tengo 10, 15 minutos por extra, déjame paro a ver de qué es esto. Y terminas y sales y encuentras el historical market y dice, acá murieron 300,000 indios en la masacre de Juan José Enrique II, y uno es como que, fuck, estoy pisando una tumba, eso es una tumba. Sí, pero generalmente son cosas más mundanas, así como que, esta es la primera línea de tren construida en 1600 no sé cuánto. Sí, más históricas en ese sentido. Claro, tal vez, pero sí, hay de todo. Bueno, y la placa que está en Adams es bien particular en ese sentido. Te la voy a leer en español, dice. Al norte estaba la granja de John Bell,
uno de los primeros colonos prominentes de Carolina del Norte. Según la leyenda, su familia fue acosada a principios del siglo XIX por la famosa bruja de Bell. Mantuvo la casa en caos, agredió a Bell y ahuyentó al pretendiente de Becky Bells. Incluso Andrew Jackson, que vino a investigar, se retiró a Nashville después de que las ruedas de su carruaje se detuvieran misteriosamente. Muchos visitantes de la casa vieron cómo los muebles se derrumbaban a su alrededor y la escucharon chillar, cantar y maldecir. Eso dice la placa histórica. Aquí está. El Estado paga por esas placas. Y Andrew Jackson fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. Andrew Jackson es el presidente del billete de $20. Exacto. Sí. Sí. Andrew Jackson estaba por acá en ese tiempo todavía cazando indios. Peleaban, todavía estaban con guerras con los indios para desocupar las tierras para los colonos. Es que cómo se atreven los indios de estar en las sierras que no sé, a los que entraron están los... haciendo ahí? Sí, no, exacto. Deberían irse a su que regresen. Go back to your country. Claro. Okay. Bueno, los ponían en estas reservaciones / campos de concentración. Dios, esas cosas. Eso sí es para episodio perturbador. Es horrible, sí. Es horrible. Y tú sabes que yo cuando trabajo y voy hacia allá, me voy por la ruta que es The Trail of Tears. ¿En serio? Sí, porque es un camino ahora, y es ese camino el que tomo. Y me voy todo el rato y después llego y dice End of the Trail of Tears. Si ustedes los que nos están escuchando, hay varios museos y cosas. A los que estén escuchando que de pronto no sepan este evento del Trail of Tears, el sendero de llantos, si quieren echarse una depre bien buena, investiguen ahí unos 5 minutos de Wikipedia, el Trail of Tears. No, una masacre más triste, un desplazo de nativoamericanos que eso murieron los viejitos, los niños. Yo lo encuentro súper interesante eso y es un tema que me ha gustado hablar. Lo hablé un poquito en el episodio, parece, de los Skinwalkers. Pero siento que es como... Pienso que a lo mejor la gente en Latinoamérica no le va a encontrar mucho interés porque es como algo de Estados Unidos. Pero igual siempre hablamos de historia de todos los países, así que a lo mejor en algún momento podríamos hablar de eso. Es un tema... Lo único sí que no hay nada gracioso sobre eso. Claro, pero en típica forma percasión ahí encontramos algún ángulo, todo X, sí. pero no cambia el hecho de que estamos tratando de enfocarnos en una parte de la cultura. Y yo creo que no es algo que necesariamente sea algo estadounidense en ese sentido, especialmente cuando se habla de culturas latinoamericanas, en donde hay hoy día influencia. Cosas parecidas. Exacto, y hay tribus y hay grupos sociales, gente que vive no necesariamente en reservaciones, pero en condiciones algo similares, y el Estado de ambas maneras también los jode cuando pueden y los tratan como ciudadanos de segunda mano, pero es algo que ocurre hoy día, es real, es parte Es parte, sí, y todavía están tratando de recuperar sus tierras, en Chile por lo menos, entonces es como bien complicada la situación. Definitivamente, vi algo en las noticias, creo que la semana antepasada, con respecto a una decisión histórica en Argentina donde ganó una lucha judicial, un grupo de nativos que habían sido, creo que masacrados en 1800 y pico, o a principios de 1900, no me acuerdo la fecha exactamente, pero fue como que una decisión del gobierno en general, y parte de la decisión fue que tienen que escribir lo que pasó en los libros de historia de Argentina. Si ustedes que nos están escuchando por allá saben a lo que me refiero, déjenos un comentario, clarifíquenos el tema. Se me hizo bien interesante porque siempre en estas cosas se joden a los indios, se joden como que, pongamos un túnel que va a acelerar los viajes, pero justo cae en propiedad en estas áreas donde viven esta gente. Entonces siempre como que terminan en las malas, pero en este caso fue una victoria. Qué bueno. Sí, es historia que no se puede ignorar y siempre pretenden así como que no, si eran, no sé, unos 10 que habían. No les importó irse. Esos salvajes, esa gente que no sabe nada. Y nos olvidamos. Y lo curioso es que esto pasó recién, o sea, aunque sean 500 años, es nada. Teniendo en cuenta que el ser humano ha estado existiendo por 20.000, 30.000 años. No comencemos. Andrew Jackson, presidente del dólar de $20. Presidente que sale en el billete de $20. $20. Claro, por eso andaba por ahí. Si miramos más allá de su humilde apariencia, me refiero a Adams, vamos a encontrar un oscuro pasado. Historias de hace 200 años sobre una bruja que persisten hasta el día de hoy. Allá por 1800, las tierras del oeste de Tennessee estaban todavía vacantes. No había nadie viviendo ahí, nadie.
Solo un montón de árboles y animales que, como sabemos, Jesús el Rubio había creado recientemente para los colonos europeos. Sí, el ojiazul, Y rubio, que sus habla inglés. esclavos. Y sus esclavos. ¡Ay, Dios! Sus esclavos de África. Claro. Los primeros colonos llegaron en 1779 y Tennessee se declaró estado en 1796. Pero hacia el interior, al otro lado de los Apalaches, que es el cordón montañoso que hay acá, que yo vivo al sur, o sea, los montes que yo veo acá todavía son parte de lo que se llama Apalache. Le llaman monte, no son montañas como la gente de Chile que está acostumbrada a ver estos cerros gigantescos, estos kaiju que están por atrás. Estos kaijus de Claro. No son kaiju, son montes. La población era escasa en ese tiempo. En 1804, el gobierno de Estados Unidos, que había sido fundado solamente 28 años antes. ¿Tú sabes cómo se llamaba Estados Unidos antes de que fuera fundado? Te digo. No es muy colorido. Se llamaba Colonias Unidas. En vez de Estados Unidos, Colonias Unidas. Yo te iba a decir Vinland, porque me acuerdo que en muchos casos de los relatos vikingos se hablaba de una tierra más allá del océano, whatever the fuck it is, y le decían Vinland, la tierra Vin. Y creo que de ahí sale el nombre del manga Vinland Saga, y así es como lo llamaban ellos, por ejemplo. Pero no sabía que eran Colonias Unidas. Qué chévere. Eran colonias, claro. Entonces, bueno, sí. Se fundó el país como país, entonces ahora esas tierras corresponden al país, a la federación. Entonces, ellos son los que se pusieron a vender las tierras al interior de Tennessee. Por 1800, el mínimo que se podía comprar al Estado eran 320 acres por $1.25 el acre, o sea, $400 en total, o el equivalente hoy en día a $9.300. 320 acres, ¿cuántas hectáreas son? Es un montón de tierra eso. Así, mira, así de grandes. Square miles. Como que así, como por así. Así, un poquito más. Más o menos, yo creo. Sí. No, eso es muy grande. 130 hectáreas. 130 hectáreas de terreno, o sea, imagínate. Pero de ahí se podía parcelar y parece que uno le podía vender a otros particulares. Por $9.000, qué barato. Hace 200 años nada más. ¿Y dijiste que en el interior? En el interior, sí. En el calzoncillo. En el interior del país. Al interior, no decir la costa. La ropa interior. Claro. La ropa interior. Ok, chiste malo. Ya, ahí salí. Sí. Estaba pensando que Superman usa los calzoncillos afuera, entonces es su ropa exterior. Ajá. Ya. Entonces, así finalmente, en 1804, John Bell, el personaje de nuestra historia, en ese tiempo él tenía unos 30 años y su esposa Lucy William Bell, que tenía como 12 años. Eso te iba a decir, como 10. Oh, estos tipos eran horribles. Ya era una mujer a los 8. Claro. Más otras 10 familias compraron terrenos y juntos se aventuraron hacia las prometedoras tierras del interior, de la ropa interior, al otro lado de los montes Apalache, al pueblo llamado Adams, en Red River, donde arrendaron canoas. Llegaron a arrendar canoas ahí. Sí, qué chévere. Había una cueva también ahí, pero de eso no vamos a hablar en este episodio. Tal vez después. Hoy en día es un viaje en auto de unas 10 horas, de Carolina del Norte hasta Adams. En carretera y casi sin carreteras y casi sin caminos en ese tiempo les debe haber tomado semanas o meses o temporadas. De repente eran temporadas. Sí. Tenemos que irnos acá para llegar antes que llegue el invierno. Imagínate. No se calculaba así como en horas, eran temporadas. Sí, no. Qué loco. Qué horrible. En Tennessee se convirtieron en exitosos granjeros y prosperaron en su nuevo hogar, al menos al comienzo. Con John Bell como una especie de líder, la familia era respetada por la comunidad. Creo que eran ¿mormones? No eran mormones, eran mamones. Mamones, no sé, tenían una religión cristiana, pero estas protestantes. Ok. Eso me fue el nombre, bueno, no importa. Hasta que por 1810 un escándalo pondría en cuestionamiento la reputación de John Bell. Uno de los otros grupos que también se había cambiado a Carolina del Norte era la familia Batts, que luego llegarían a odiar a los Bells. Es Bells contra Batts. Campanas contra murciélagos. Ring, ding, ding. Frederick Batts, el jefe de su familia, resultó gravemente herido mientras trabajaba en su granja y como resultado pasaría el resto de su familia, el resto de su vida físicamente discapacitado. Como Frederick, el de la familia Batts, ya no podía trabajar, la situación familiar se volvió desesperada y se vio obligado a vender partes de su propiedad para poder subsistir. Entonces John Bell
fue y le compró parte de los terrenos, pero a un precio así que era mucho más bajo de lo que supuestamente valía. Y eso inició un conflicto interminable entre las dos familias. La esposa de Frederick, Kate Batt, que es otra de las personajes importantes, Kate Batt, la esposa de Frederick, acusó a John Bell de aprovecharse de la situación de su familia comprando las tierras por mucho menos de lo que valían. Kate le juró a Bell que haría que él y su familia pagaran por la fechoría, lo que aumentó más la tensión entre los dos clanes. Bell también había comprado una joven esclava del hermano de Frederick, Benjamin. Sin embargo, Bell sintió que la niña era demasiado joven para llevársela con él en ese momento y decidió dejar a la niña con su madre por un tiempo más. Mira que tan razonable. Considerado. Claro. Sí, no tan acomedido. No, tiene solo 3 años. A las 5 me los llevo. Claro. Cuando finalmente regresó a recogerla, Benjamín le dijo que la niña valía mucho más de lo que Bell había pagado. Pero él ya había pagado por ella. Así que no se le quiso entregar y se pusieron a discutir y de alguna manera al final Bell terminó vendiéndole la niña de vuelta a Benjamín por más de lo que él había pagado originalmente. Okay. Se lo dio vuelta igual y lo extorsionó, no sé, y le sacó más dinero a la familia Batt, lo que hizo que se agravaran más aún las cosas. En este punto, Bell creía que el problema estaba concluido y esperaba que sus tratos con los Batts hubieran terminado de verdad. Desafortunadamente no fue así. Poco después de que se resolviera el trato con la esclava, y sin que John Bell lo supiera, Benjamin Batt presentó una demanda contra él por extorsión. Bell no tenía idea que la demanda existía, y por lo tanto no asistió a la audiencia. ¿Cómo voy a saber si no hay ni teléfono, ni periódico, ni un policía? Ni correo electrónico, no te llega ahí un email diciendo, no oye, te esperamos a las 5. Claro, acá viene un contable y te deja la citación. Ya. Sin que Bell estuviera presente para impugnar sus reclamos, el tribunal terminó del lado de Benjamin. La historia del juicio, solo de forma oral, se fue comunicando de a poco y regresó hasta Red River. Y cuando fue escuchado por la iglesia local, causó que la familia Bell, John Bell y su familia, fueran excomulgados de su iglesia. Uy. Y eso es grave porque en ese tiempo la iglesia es tu comunidad. Sí, es el hay centro mucha de la gente ahí, comunidad. no hay soporte, como te digo, no hay ni siquiera policías por ahí. Entonces es súper importante estar en buena con tu comunidad, Yeah. con tu iglesia y todo. Entonces esto le causó que fueran excomulgados, ya no podían asistir. Y algunos creen que esto fue lo que abrió las puertas para que el mal invadiera su hogar. Satanás. Debido a la... Esta es una historia de fantasmas y todavía no hemos llegado a la parte de los fantasmas. Pero no, hemos discutido indios, Pokémones, claro, historical markets. Pero vamos a llegar ahí. Es importante para que entendamos de dónde viene esto. Debido a la inmovilidad de su marido, de Frederick Batt, Kate Batt se convirtió en la jefa de su familia. Kate era estricta, ruidosa y excéntrica, y varios miembros de la comunidad la odiaban. Y debido a un comportamiento cuestionable en la iglesia, porque parece que una vez le dio como un ataque de risa en la iglesia. Y no sé si tú ibas a la iglesia cuando chico de repente te daba un ataque de risa y no podías parar. Algunos decían que Kate estaba practicando brujería. O que creían estaba que la poseída. Claro. Si el Chris estuviera acá, hubiera no, perdimos eso. Chris trató de estar, pero se está cambiando en este momento y de donde está ahora, en forma temporal, el internet lamentablemente no le dio. Así que se intentó vamos a por ver lo menos. si intentamos varias veces, así que vamos a ver después si podemos. Él va a probar de otro lugar a ver si le funciona para futuros encuentros. Bueno, entonces creían que Kate, la esposa de Frederick, del archienemigo de Bell, de John Bell, creían que ella estaba poseída y la tragedia, y era como responsable de la tragedia que le pasó a su esposo. Pensaban que era un castigo de Dios por sus prácticas malignas. Aunque ninguno de ellos se atrevió nunca a confrontarla directamente con esas acusaciones. La mayoría de las personas optaron por evitarla tanto como fuera posible. Kate, al parecer, era demasiado intensa. Y aquí es donde inician los fenómenos paranormales. Uy, papá. Se nos vino. Por fin llegamos, después de 20 minutos. En 1817 comenzaron a ocurrir los eventos paranormales. El primero fue un encuentro con una criatura.
Lo siguiente aparece en un libro llamado Haunted Tennessee, Ghost and Strange Phenomena of the Volunteer States. O sea, el Tennessee encantado, historia de fantasmas y fenómenos extraños de Tennessee. De Alan Brown. Bell tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. A fines de verano estaba caminando por el borde de su campo de maíz cargando un arma, cuando vio un extraño animal sentado entre las filas de maíz. La criatura parecía tener el cuerpo de un perro y la cabeza de un conejo. Bell tomó el arma y disparó varias veces sin ningún efecto. De pronto la bestia se desmaterializó. Bell quedó tiritando por el incidente, pero para cuando regresó a casa se le olvidó mencionarlo a su familia. Tú ves una criatura extraña y se te olvida, pues, obvio. Claro, ¿no? Tan histórico. Sí, Seguro. te cambió la vida, pero se te olvidó decírselo al resto de la familia. Claro. Pero no, pero esto continúa de otra forma. En otro recuento que aparece en el libro de Charles Bailey Bell, llamado The Bell Witch, A Mysterious Spirit, que es un descendiente, bueno, ahí te voy a explicar quién es. Este autor, Charles Bailey Bell, era un neurólogo que trabajaba en Nashville, de una generación posterior a los Bell. Esto es como más reciente. Sí. Cuando él era chico, que debe haber tenido, yo le calculé como unos 13 años, su tía Betsy Bell, que era la hija menor de John Bell, todavía estaba viva, era su tía abuela. Vea pues. Entonces ella le contaba estas historias a él, ¿ya? O sea, es como una historia más o menos de primera mano, de segunda mano, pero no de tercera. Porque son las historias que él escuchaba cuando chico de su tía abuela, que era la hija menor de John Bell. ¿Ya? Y esto es lo que dice en esta misma parte. Te lo digo para que tú veas la diferencia del lenguaje o de cómo se están exponiendo los eventos. 12 o 15 años después de la llegada en Tennessee, John Bell estaba caminando hacia el lado norte de la granja para supervisar el trabajo y darles órdenes a los supervisores si era necesario. Llevó su rifle pensando que podría dispararle a algún conejo o un pato por el estanque. Así como pasaba por el lado norte de los árboles frutales, o una huerta, vio un peculiar animal sentado entre dos filas de maíz. Parecía un perro, pero mirando con cuidado no pudo reconocer de qué especie era. Le disparó al animal y este desapareció. Después continúa esto y dice de que él no quiso alarmar a su familia y por eso no les contó inmediatamente. No es que se le haya olvidado. Entonces yo quería incluir esto para que vieras la diferencia en el lenguaje y cómo es fácil que la historia se vaya deformando, dependiendo de lo especulativo y sensacionalista que sea el autor. Definitivamente. Entonces, no voy a hacer comparaciones de este tipo en el futuro porque lamentablemente no tuve tiempo para preparar esto tan a fondo, pero igual es interesante y es algo que tengamos en cuenta porque hay decenas de libros de esta historia, porque como es algo que pasó en un pueblo, un montón de familiares, descendientes de la familia, vecinos, y que cualquiera puede y crea libros contando esta historia. La versión definitiva, la versión revisada, Right. y cada uno incluyendo como algo que no incluye lo otro, y a lo mejor la mayoría de las cosas son como inventadas o embelecidas. Alguien lee este libro y escribe otro, basándose en esto y poniéndolo más colorido. Entonces, en este mismo libro continúa, dice, poco después, Drury, un nombre bien extraño, Drew, con W-R-I, otro hijo de la familia, y Betsy, que era la hija menor, que se llama Betsy, le dicen a las Elizabeth, vieron extrañas criaturas que no pudieron reconocer. Días después, Betsy vio una mujer que parecía estar caminando entre los árboles frutales. Le habló, pero la mujer no respondió y se desvaneció. Aquí decía se desvaneció, pero en el caso del perro dice que desapareció. Y tú sabes cómo son los maíces, así tienen como un caminito al medio. A lo mejor el animal se fue corriendo. Sí. Y dijo, no, desapareció. Pero no se refiere a que se desmaterializó, ¿me entiendes? Sí, claro, no, se desapareció, uno dice no, yeah. y se desapareció. Ya. A lo mejor era un perro y se le cayeron dos mazorcas de maíz en la cabeza y quedó como una especie de Pikachu. Qué tonto. Este man. Bueno, hay otra historia que dice que el perro era negro, por supuesto. Of course. Ya sí. Esos fueron los primeros eventos extraños que comenzaban a ocurrir. Los eventos luego empezaron a ocurrir en la casa. Durante las noches, los Bell comenzaron a escuchar lo que sonaba como piedras lanzadas contra el exterior de la casa. Pero cuando salían no había nadie. Después de un tiempo, Bell sospechó que esto era obra de los Bats, ¿de quién más? Kate se estaba tratando como ¡Malditos de bats!
Claro. Pero esto fue hasta que los sonidos empezaron a ocurrir dentro de la casa. Fuertes golpes, raspaduras en los pisos y paredes, y los sonidos como de ratas raspando las patas de las camas se escuchaban por toda la casa a todas horas de la noche, pero nunca pudieron rastrear la fuente de los disturbios y sufriendo cuando comenzó. Eh, Espérate, bueno, al principio la familia trató de ignorar esto, pero la actividad eh, se incrementó y se puso como una especie de poltergeist con ataques físicos. Vea pues. Una noche, los sonidos, ahora ya familiares, despertaron a la hija de 14 años, Betsy, o, sí, o Beth. Cuando se trató de levantar, descubrió que su pelo había sido atado con nudos alrededor del poste de la cama. Qué Incapaz de kinky. moverse, una fuerza invisible la abofetó repetidamente. Se puso a gritar, obviamente, cuando la familia llegó al cuarto de Betsy. La encontraron ahí con el perro amarrado y con marcas rojas en la cara de formas de manos. Sí, como cachetada. Claro. Aterrorizada, describió lo que había sucedido y no pasó mucho tiempo hasta que los demás hijos menores también mostraron ronchas con la misma forma. O sea, todos fueron atacados. Como no deseaba hacer que este asunto, como John no quería hacer esto de un asunto público y empañar más la reputación de su familia, porque ¿qué ahora iban a ser los embrujados, los Sí, raros? ¿no? Ya estaban así como en Parías. malas condiciones, claro, con mala reputación. Ya estaban excomulgados de la iglesia, así que John Bell le pidió a todos que guardaran silencio sobre la actividad y se pusieran a rezar para ser liberados del mal. Pero fue en vano. Durante las próximas semanas comenzaron a aparecer apariciones visuales. Los esclavos informaron haber visto pájaros y animales extraños, algunos de los cuales afirmaron que podían hablar. Los sonidos de los espectros y el abuso físico aumentaron a diario, y el terror y la falta de sueño se volvieron demasiado para que la familia los manejaran ellos mismos. Según el autor Martin B. Ingram, John habría mantenido en secreto todo lo que pasaba y después de un año recién comenzó, y después de un año empezó a tener problemas para comer. Sufría como de inflamaciones a los músculos de la cara que le causaban problemas para tragar, beber y masticar. ¿Y eso? ¿Del estrés? Puede ser del trabajo con una enfermedad. O también ya. Mientras sus hijos o el fantasma, la bruja. Sí. Mientras sus hijos seguían con tirones de pelo, durante la noche le tiraban la ropa de cama, típico poltergeist. Mm. El autor Martin Ingram es como el autor de también uno de los libros eh, más, más antiguos, digamos, como de los más importantes. Este contiene el recuento del hijo menor de John Bell, se llama Benjamin. Más abajo creo que, pero no estoy seguro, pero igual te lo comento ahora. Ahora, para que tengas en cuenta, este libro también incluye un recuento de lo que pasó, contado según la perspectiva de Benjamin Bell, Ok, que en el ese hijo. tiempo tenía 6 años. Ay. ¿Ya? Benjamin, después cuando creció, escribió un libro él, pero era un libro pequeño. Entonces, este autor Ingram le ofreció incluir ese libro como un capítulo en su libro. Entonces, un capítulo en su libro que incluye otros eventos paranormales de Tennessee. Ok. Eso es. Entonces, claro, es el recuento de una persona que era también menor de edad en ese tiempo y tú sabes que cada vez que uno se acuerda de algo como que lo reconstruye. No Sí, realmente, nosotros no somos como grabadoras que grabamos y vamos y visitamos y le hacemos play y visitamos la memoria. claro. Cada vez que nos recordamos la memoria se va deformando. Entonces esas cosas como para tener en cuenta también. Pero bueno. Entonces, Bell por fin ya se le estaba saliendo la cosa de las manos. La familia le convenció de que le pidiera ayuda a su vecino, James Johnson. Johnson lo visitaba con frecuencia, también escuchaba los ruidos y todo. Y una noche Johnson exigió saber el nombre de la entidad, porque empezaron a escuchar ruidos. La entidad como que empezaba a murmurar, pero no era claro lo que hablaba, pero se notaba como que algo estaba hablando. ¿Y le exigió el nombre? Claro, entonces No. Johnson le pidió el nombre, le dijo que cuál era su nombre, que quién era. Y la entidad incorpórea le respondió.
Kate. No te creo. Eso le dijo Kate. A mí me da risa mucho estos shows de cazafantasmas o siempre entran con una actitud ahí toda como que pecho afuera y llegan por Ah, la noche con sus gafas de visión claro. nocturna y como que, oye, ¿cómo te llamas? ¿Eres un fantasma? Dime tu nombre. Perdón, cálmate, bro, por favor. Y después, ay, no puedo dormir. Ay, creo que estoy encantado. Pero Oh. claro, con esa falta de respeto. Bueno, la entidad había estado empezando a hablar de a poco y parece que en algunas partes decía que bueno, una voz rasposa, como que alguien había por ahí hablando así. Ahora, aclaremos una cosa ahora, Necesito un Holz. recordemos de que el sonido no es una radiación como la luz, que es una radiación. El sonido es solamente el, nosotros alteramos el aire que está a nuestro alrededor y eso causa esas vibraciones que En nosotros ondas. detectamos con los oídos. Claro, son ondas, pero es mecánico, es totalmente mecánico. Tiene que haber una cosa mecánica que sea nuestra garganta, con las cuerdas vocales, Mm, que hacen mover el aire. ¿Ya? ok. Entonces, tiene que haber algo mecánico. Por eso es que no puede. O sea, si no hay algo mecánico que mueva el aire, o sea, ya tenemos un fantasma interactuando ¿El aire? con el aire, claro, directamente, para Yeah. poder moverlo, para poder hacerlo vibrar y causar estos sonidos. Si es que fuera un fantasma. Tendría que ocurrir eso para que pudiéramos escucharlo. Entonces, bueno, la cuestión interesante es que la entidad, que le llamaban bruja, pero es la bruja de Bell porque era la bruja que atacaba a John Bell, Ujú. es un término como genérico, bruja, así como una especie de nombre que le podrías dar al monstruo de It, Sí, un monstruo. que tiene varias formas, es un payaso, pero también es una araña o un Right, right. monstruo. Y es un Entonces, alien, pero de otra dimensión. claro, entonces esta es una bruja, pero en ese sentido no es una mujer, a menos que sea Kate Batts, pero en el Mm, sentido en general es una especie de entidad que adopta vale. varias voces y cosas. Entonces, en otro recuento, cuando le preguntaron, después se pusieron a como hablar un poco más, le preguntaron qué es lo que quería la entidad. La entidad dijo que quería matar a John Bell. Otra cosa que habría dicho era que el espíritu de alguien que estaba, dijo también que era el espíritu de alguien que estaba enterrado en el bosque y su cuerpo había sido perturbado. Y John Bell, recordó que uno de sus hijos en algún momento había encontrado una parte de un hueso de una mandíbula. ¿Ya? Y John le llamó la atención y le había dicho que fuera y lo dejara donde estaba. Ah, es que se lo llevó a casa. Se lo llevó a la casa. No Entonces, te creo. un recuento dice que pudo haber caído uno de los dientes que estaba pegado en la quijada y se cayó por entre medio de las maderas de la casa, Right. causando la maldición. Entonces, claro, si te encuentras huesos que parecen humanos, no hay que llevarlos a la casa. No coleccionen huesos, por favor. Claro. Después de varias noches de tratar sin éxito de limpiar la casa, John le aconsejó a su vecino que Johnson, el vecino, le aconsejó de que fuera a la comunidad en general para que lo ayudaran. O sea, fuera y decir, ya, yo no puedo más con esto está ocurriendo acá y necesito Yep. ayuda. Así que fue y la noticia del fantasma se difundió rápidamente y mucho más de lo que nadie había anticipado. Había gente, toda la gente quería ir a ver al fantasma. Ahora era una atracción esta cosa. Había gente acampando hacia afuera de la No. casa de John Bell, sí. What? Y las historias dicen que cada vez que alguien entraba, efectivamente podía escuchar a la bruja hablando. Y podían hablar con la bruja, hablaba como si fuera What? una especie de Alexa. La Alexa de 1800. Claro. Entonces, hay una historia que dice que como la entidad esta estaba hablando libremente, la historia decía como que alguien venía a ver esta entidad y cuando la persona entraba a la casa, la entidad le decía su nombre y de dónde venía y era como demostrando de que no era alguien escondido en la casa. Sabían de quién esta persona era. Hoy Yikes. en día sabemos que hay prácticas que pueden llevarnos a poder discernir eso, como el caso de ese Popov, ese tipo que, David Popov. claro, que su esposa primero le hacían un pre-screening, así, revisando a las personas y Ya. después él los identificaba. Bueno, Sí me acuerdo. eh,
La Peter cuestión es Popo. que Peter Pan. La cuestión es que la entidad era capaz de poder identificar a las personas. Y en una había dicho: soy el espíritu de un inmigrante que trajo un gran tesoro, una gran cantidad de dinero, y lo escondí por seguridad hasta que lo necesitara. Pero morí sin contarle el secreto a nadie. Y he regresado como fantasma para informar a la localidad del entierro. Y quiero que Betsy tenga el dinero. Así que les contó exactamente dónde estaba, al lado norte de la granja, qué sé yo. Tenían que cavar un hueco de 6 pies de fondo, con 6 pies de ancho y 6 pies de alto, así como una especie de 666. Y ya un grupo de hombres fueron a cavar y el fantasma lo escuchaban supuestamente ahí mismo hablando. Y bueno, cavaron esto que el fantasma les dijo y no encontraron nada. Y después que no encontraron nada, el fantasma se moría de la risa. Había sido un prank. Dios, un Claro, troll. claro, No era había un sido una fantasma, era un broma. troll. Claro, la entidad se moría de la risa con eso. A la historia de Andrew Jackson, del presidente, que es una historia famosa. Entonces, una historia famosa es cuando la noticia llegó al general del ejército y futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. Jackson decidió llevar un pequeño grupo de sus tropas a la casa de Bell y acampar allí durante unos días. Uno de los hombres de Jackson afirmó haber traído balas de plata. Supuestamente Jackson iba con un cazador de brujas. Un Witcher. Claro, un Witcher. Y se jactó ante sus compañeros soldados de que planeaba usarlos contra la bruja y matarla. A medida que el grupo se acercaba a la propiedad de Bell, las ruedas de la carreta se atoraron. Se ¿Como que atoraron y en no se lodo? podían mover. Claro. Pues, A pesar de los esfuerzos de las tropas empujándolo y los caballos tirando, no podía mover la carreta. Casi al punto de dejar al vagón abandonado y regresar a Nashville, supuestamente Jackson se disculpó por el comportamiento de sus soldados y inmediatamente después de esto la carreta comenzó a moverse libremente como si nada hubiera pasado. wow. Y las tropas de Jackson llegaron sin más incidentes a Nashville. A pesar de que planeaban quedarse varias noches, el grupo regresó a Nashville después de solo una, y aunque no está escrito en ningún documento oficial, se informa de que Jackson dijo que preferiría enfrentarse a todo el ejército británico que pasar otra noche en la casa de John Bell. Ya pues. Sin embargo, no toda la familia recibía acoso por parte de la llamada bruja de Bell. Lucy Bell, la esposa de John Bell, la trataba bien, la quería. En 1820 se le diagnosticó un caso grave de pluresia, que es una inflamación al revestimiento de los pulmones. Uf. Y había dudas sobre si sobreviviría o no a la enfermedad. Mientras Lucy se estaba postrada en cama, Kate, la entidad, a menudo le cantaba himnos, así como himnos religiosos. Le cantaba así como canciones religiosas Ah. para acompañarla, y también le dejaba avellanas y uvas en la cama, que según algunos recuentos caían así, se materializaban en el aire. Y el fantasma le hubiera dicho que se las comiera. Entonces, con eso supuestamente Lucy se mejoró y se recuperó por completo. Pero mientras la salud de Lucy mejoraba, la de su esposo John empeoraba. En la mañana del 20 de diciembre, John Bell de no sé qué año, John Bell fue encontrado muerto en su cama. Un extraño olor acre salía de la boca de Bell. Y cerca, ahí se descubrió un frasco con un líquido así medio turbio, ¿Ya? desconocido, que curiosamente tenía el mismo olor. La especulación sobre quién había envenenado a Bell abundaba, y cuando se sugirió que Lucy podía haber sido la responsable, la voz incorpórea de Kate, la bruja, aparentemente habló y respondió: preparé su medicamento anoche y le di una gran dosis. Nunca saldrá de allí. Esa cama, de allí, de esa cama otra vez. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos se atribuyó la muerte real documentada a una entidad sobrenatural. La muerte de Bell fue Wow. atribuida al fantasma, a la bruja. ¿En la primera vez en la historia de los Estados Unidos? Y eso vi que la primera vez, lo cual me preocupa aún más, porque no es como Sí. la única vez. ¿Cuáles fueron las siguientes? Te iba a Claro, decir. cuáles fueron los siguientes, claro. ¿O cuál fue la última? Sería también. Sabemos la primera. También, ¿Cuál sería la última? claro, muertes atribuidas a fantasmas. No tan contenta con simplemente matar a John, se dice que Kate hizo una aparición en su memorial.
en su funeral. Durante el servicio del entierro, atormentó más a sus familias y familiares burlándose de Bell, riéndose y cantando canciones, estas canciones como para beber, así como canciones de bar. Cantaba ese tipo de cosas. Después del funeral, la actividad comenzó a disminuir. Kate, ¿eh? Me imagino ahí en el entierro, todos ahí tristes llorando. Y aparece la voz del espectro, de la bruja. Ah, por fin ya me hice con las mías. Ustedes van a sufrir. Ah, hola Linda, ¿cómo estás? Pero ustedes van a ser como que saben cómo están las buenas Claro. con la esposa. Hola Lucy. Claro. Eso, Lucy. A Hola Lucy Lucy. la única que yo tenía buena, sí. No, qué loco. Y el fantasma estaba por todas partes, todas lo escuchaban todo el rato. Qué raro. Kay aparentemente logró su objetivo de atormentar y matar a su némesis, y la familia creía que se había ido por fin para siempre. Pero eso fue hasta la primavera de 1821, cuando Betsy Bell recibió una propuesta de matrimonio de un joven muy respetado llamado Joshua Gardner. Betsy una vez había visto la aparición de la niña en un árbol y le advirtió que no se casara con ese hombre, y luego la aparición se desvaneció. Sin atreverse a arriesgarse con el poltergeist de nuevo, Betsy rompió el compromiso y Gardner se alejó del área. O sea, no se casó porque la aparición le dijo que no se casara. Ya tenía experiencia y no se iba. Mejor soltera que mal acompañada. Claro. Los eventos de este tipo continúan por toda la familia y hasta hoy en día. ¿Hasta hoy en día? Hasta hoy en día. Pero esa es como la historia principal, o sea, como el core. Sí, debido a los escasos registros de ese tiempo, nunca vamos a saber la verdad completa del asunto con respecto a los incidentes. Obviamente no hay grabaciones ni fotografías. Y hay que recordar que la mayoría de las personas de ese tiempo no sabía leer ni escribir. Y muchas de estas historias se transferían verbalmente. Se le contaba una persona a otra, lo que escuchaba el vecino, lo que escuchaba la gente en la iglesia. Y ahí con eso escribían los libros que tenemos hoy en día. Uno de los recuentos más oficiales es el que aparece en el libro de Martin Ingram, que te dije, historia autenticada de la bruja de Bell y otras historias del fenómeno inexplicable más grande del mundo. Ese es el titulote del libro, pero si tú miras el libro, excepto por la palabra la bruja de Bell, el resto aparece como súper chiquito arriba y abajo. Si tú miras el libro, la bruja de Bell, y abajo, y otras historias. Y otras cosas. Claro. Y otras recetas. Y este es el que incluye el capítulo escrito por Benjamin Bell, que tenía 6 años en ese tiempo. Sí, nos habías contado. Hay decenas de libros de este tipo, muchos escritos por descendientes de la familia y hasta vecinos del área. Cada uno incluyendo información nunca antes revelada. O sea, haciendo la historia cada vez más fantástica. Más jugosa. Y va perdiendo sentido, claro. Por eso es que la voz de la bruja tiene varias voces a través de la historia, cambiaba dependiendo. Y entonces al final parece que la bruja igual les dejó un tesoro, porque muchos ganaron dinero de esta manera y el lugar es como una especie de atracción turística chiquita. El tesoro no es la gran fue cosa. los amigos que hicimos durante el camino. La... Tesoro, la experiencia. Eso es lo que valió, claro. Gracias, bruja. De todos modos, si es que hay algo de verdad, pudo ser que realmente alguien quería matar a John Bell y aunque la entidad se refirió a sí misma como o sea, alguien a lo mejor usó la idea de un fantasma que mataba a John Bell como para encubrirse. Eso fue como un episodio de Scooby-Doo. Entonces, aunque hubiera sido Kate Bat, porque claro, eso lo sospecha, era Kate Bat, la esposa del tipo ese que le compró las tierras. En el censo de 1830, Kate aparece viva. O sea, no estaba muerta cuando la aparición estaba por la casa de Bell. No pudo haber sido ella, no era el fantasma de ella. A menos que se le hubiera salido el espíritu, o al menos que haya sido ella misma, ¿me entiendes? Right. Porque ella estaba viva en ese momento. Y se sabe también de que estaba media loca, o al menos era excéntrica. Así que pudo haber sido ella quien realmente puso todo este espectáculo y terminó envenenando a John Bell. Mientras tenía simpatía por Lucy, porque era menor de edad. O sea, la esposa de John, cuando llegaron, como te digo, él tenía 30 y ella tenía como 12 años. Fuck, aunque en ese tiempo era como la cultura de ese tiempo, pues eran pedófilos. O sea, hoy en día habría sido un pedófilo. Sí. Aparte de esclavistas y personas horribles. Pero bueno, a lo mejor a Kate Bat en ese tiempo no le pareció correcto.
era woke. Y además hasta podría haber estado relacionada, porque Lucy Bell, la esposa de John Bell, era la hermana menor de John Williams Jr., quien era el padre nada menos que de Kate Bath. O sea, podrían haber tenido una ¡Qué relación familiar ahí. enredo! Sí, un Ya. enredo. Si la muerte de Bell hubiera sido el resultado de una conspiración entre Kate y Lucy, ciertamente explicaría por qué Lucy fue excluida de la ira de la bruja. Pero entonces, ¿qué ganaría Lucy torturando a sus propios hijos? Porque no era Right? solamente Lucy la que sufrían los hijos. Ahora, sabemos cómo son los niños, según las historias de las brujas de Salem. Cuando un niño empieza a tener estas experiencias, no creo que pase mucho tiempo en que otros empiecen a pegar cachetadas a ellos mismos Claro, y amarrándose el pelo y contando que estas cosas le están pasando a ellos también porque tratan de llamar la atención. claro. O Y eso pudo haber sido un fácilmente caso pasa. también al estilo de psicosis colectiva, donde ellos Claro, piensan que les está exactamente. ocurriendo lo mismo, pero la Claro. verdad puede ser hasta inconscientemente que ellos terminan haciéndose esta cosa. Y en ese tiempo las casas no eran tan grandes, siempre muestran estas casas que es como un solo cuarto, pero esta Ya. casa era más o menos grande, tenía varios cuartos, pero ellos tenían varios hijos, creo como 5 o 6. Entonces pudo haber pasado de que varios de los hijos dormían juntos en También. diferentes cuartos, entonces no me sorprendería tampoco sin luz eléctrica que en la noche uno fuera y le pegara una cacheta al otro y haciéndose pasar por el fantasma, porque claro, ¿por qué no? Es una explicación más razonable que pensar que fue una bruja o un poltergeist, ¿no? Igual. Pero no me sorprendería en ningún caso si fueran ellos mismos que se infringían estas cosas como para llamar aún más la atención. ¿Sabes lo que pensé cuando mencionaste la muerte del patriarca familiar, del Bell? Con respecto a que murió, lo encontraron ahí con algo saliéndole de la boca, un olor todo X y un fresquito. Se me hizo de pronto, no sé, de alguien a punta de pistola te dice, tómate esto o te mato. Y se echa Claro, ahí la pócima y terminó siendo veneno y boom, lo mató un fantasma. claro. O O, quién sabe. o se lo da dormido, claro. O dormido también, como en Hamlet, que le O metieron el Lucy veneno. claro. Ahora, claro, si fue alguien que le dio el veneno, ¿por qué dejaría el frasco ahí en todo caso? O dejarlo ahí y decir que era el fantasma, simplemente y dejarlo ahí. No había forma de... Armando, encuentran el cuerpo y encima una nota. Fui Claro. yo de parte del fantasma. Ah, no hay recuentos de que el fantasma hubiera dicho que fue. Ah, no, sí fue él, po. El fantasma fue y dijo, yo le di el veneno y nunca se va a salir de Yo la le cama. creé la pos, el Sí, medicamento. Y... claro, una bruja. Claro. Entonces dejar el frasco ahí a la vista era parte del complot. Bueno, durante los años de los eventos más intensos, la voz de la bruja cambiaba, haciendo suponer que era más de un espíritu o entidad, o la bruja de Bell era como un personaje que la gente podía usar como una especie de marioneta macabra para manipular a la gente crédula e ignorante de la época. De todos modos, hoy hay quienes aseguran que los eventos inexplicables continúan hasta el día de hoy, incluyendo descendientes de la familia. Cuando era niño, Bob Bell, que todavía vive hoy, recuerda un incidente que involucró a su abuela, que una vez encontró, o sea, su abuela encontró una vez todas las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas y toda la loza en el piso, pero nada se había quebrado, todo estaba apilado en forma ordenada. Mira qué Uf. misterioso y paranormal. O sea, su abuela le contó que una vez encontró los gabinetes abiertos y la loza en el piso. La Eso, abuela ahí con demencia que se le olvidó que tenía OCD y una vez se puso a organizar todo y después, ay, claro. ¿quién sacó todos los pocillos y los puso ahí de pequeños a grandes? Claro. Otro incidente reciente involucró a Tim Hutchinson, un historiador local y curador del museo de la ciudad. O sea, alguien que no tiene ningún interés en ganar dinero con esto. Nada, ¿Ya? nada. Él es historiador local y curador del museo, o sea, el dueño del museo de la ciudad. Según él, se recomienda que las personas que visiten la propiedad de Bell, que a todo esto hay una réplica de la casa original parece que no existe, pero hay una réplica que uno puede visitar y es un museo con Oh, un qué gift shop, chévere. obviamente, con un gift shop. Y una bruja Eh, animatrónica. Claro. Recomiendan a las personas que no se lleven nada de la casa. Henson cuenta de un hombre que tomó una roca de un lugar que hay por ahí, em, que aparentemente se llevó esa roca como de recuerdo y después de irse perdió a su esposa, perdió su trabajo y su hogar dentro de los siguientes 3 días de su visita. Así que
Eh, es muy posible que esto no haya pasado. Es como, es como todo eso de que, o pudo haber sido coincidencia. Pero en este tipo de historias siempre es como que, un hombre se llevó una reliquia y le pasaron estas cosas malas. Claro, Pero claro. nunca dan detalles, así que hombre, y exactamente qué fue lo que pasó. Y Es como el que caso ese venía algo. de la muñeca encantada. Tú sabes que sacaron la película de Ajá, Annabelle sí, y se creó este un mini universo de esta claro, compañía de cine. En fin, basado en un par de como que de investigadores de lo paranormal que acumularon un montón de objetos malditos y los mantuvieron en su casa como que para estilo museo, y hay reportes de que la gente que iba a visitar y le tomaba fotografías a este muñeco más tarde o más adelante en su vida tenían o sufrían un accidente tremendo, claro, y entonces se creó este tipo de folclore alrededor del muñeco que uno tiene que pedirle permiso antes de claro. tomarle fotografía. Y hay gente que no le pidió permiso, tomó foto, les pasó Claro. algo y le enviaron correspondencia al muñeco diciendo, oye, perdón que te tomé esta foto, te la devuelvo, ya para de joderme la vida. No sabía de las fotos, pero sé que el muñeco existe y está en un museo y es un muñeco chiquitito. Está Yeah, yeah, yeah. detrás de un mueble como de vidrio. Right. Y bien feo también, es como que creepy Es como looking. bien básico, claro. Es como un muñeco de trapo. Muñeco de trapo, sí, Es como un señor. muñeco de trapo, sí. Claro, y claro, es un lugar turístico ahora, imagínate. Y Armando, Debe. hablando de folclore, me doy cuenta que en muchos casos, y esto también me llama mucho la atención, acá platicando contigo al respecto, es el concepto de que cuando ocurren situaciones fuera como que de la norma, fuera de lo que uno entiende como la realidad, la interpretación termina cayendo mucho en lo que está ocurriendo en la comunidad. Entonces, imagínate tú si eres de pronto parte de una tribu o gente que vive más aislada de centros donde hay mucha más gente, mucha más avance, tecnología, noticias. Entonces puede que ocurra algo así, algo, aparece un bicho y desaparece, muere gente y dicen, es un crítido. Mientras que de pronto en una parte donde hayan más iglesias, haya más cultura como que en, centrada en la religión. Pues no, ocurre lo mismo y fue Satanás, fue un diablo. Alternativamente ocurre algo similar en otra parte del mundo y no sé, es un alien ahora, es un bicho que salió de las estrellas. Entonces me interesa el hecho que, ¿por qué bruja? Pero también es cosa Claro. del lugar y del tiempo. Y del momento, exactamente, eso es importante porque no está bien definido. Y no Ya, tiene por qué estar bien definido. O sea, si es que realmente existe algo paranormal, no tiene por qué ser, esto es un poltergeist y tiene que seguirse por todas seguir las reglas de lo que pueden o no hacer los poltergeists. ya. Porque si algo inexplicable puede ser inexplicable. Así que no, está Y bien. aunque ya estamos a 50 y pico minutos, déjame menciono entonces lo que se define como poltergeist, ¿no? Porque también acá diciéndolo ahí de entrada y salida, Claro. pero gente Porque pero de pronto. tenía propiedades de poltergeist. De Sí, lo que entonces, llamamos poltergeist. ¿Qué es lo que es un poltergeist? ¿qué es un poltergeist? De acuerdo a Google, poltergeist es un fenómeno paranormal que consiste en el movimiento, desplazamiento y levitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables. Entonces, lo que separa la cuestión de vi un fantasma versus sufrí un ataque de poltergeist es el contacto, es el uso de cosas visibles o audibles que interactúan con nuestros sentidos a tal punto que puede hasta ser uno atacado en lugar de, vi una aparición por la ventana. Claro. Ya es como que, Interactúan con el mundo real. sí señor, O sea, toman objetos, los mueven, quiere decir que tienen que desafiar la gravedad, yes, interactuar con la gravedad en forma controlada. Es buen cuando uno punto. empieza a verlo como en detalle, se vuelve como tan inverosímil. Y sí, ahí no, creo que ya es cosa de Hollywood, pero en muchas películas, especialmente en esas del estilo Paranormal Activity, Ajá. que la primera sí me dio mucho susto, las siguientes ya se volvieron hasta un chiste en sí, pero habían escenas en la película donde, por ejemplo, alguien salía de la cocina y minutos después, como que iban al baño, imagínate tú, Esa voy era a la que cocinar, era con las cámaras de seguridad. exacto. Sí, Concepto interesante y hasta ganó mucha plata con algo tan simple. Pero en fin, a lo que voy claro. es que en una de las escenas, que no me acuerdo si fue la 5 o la 3 o quién sabe qué, alguien estaba en la cocina y dijo, tengo que ir a hacer pipí. Va al baño, regresa a la cocina y todos los muebles están como que stacked
pero como que Ajá, imagínate el estilo como que de circo, como que las sillas paradas en las piernas con otras sillas ajá, encima, pero no se caen porque están bien claro. equilibradas. Entonces, uy, eso sí, ¿quién no se caga? Si un espíritu fuera capaz de hacer eso y mover la materia, podría simplemente, imagínate, no solamente cambiar la configuración del orden en que están las cosas, Ajá. sino que desarmar una silla, desarmar las mesas y construir algo nuevo. Uy, Una sí, efigie, un algo Pinocho. así todo raro, sí, sí, sí. Claro, podría ser. Es un fantasma sueco, ahí armando Claro, muebles de IKEA. claro. Desarmarlo, más encima lo fácil que se pueden desarmar los muebles I know, I know. modernos. Qué loco. Ujú. Bueno, eso es un poltergeist. No sé cómo se llamarán los fantasmas que hablan, pero hablan. Bueno. Habla Geist. Eh, mira, vamos a dejar esta parte hasta acá. Hay un poco más de la historia que no, lamentablemente no alcancé a revisarla en detalle, pero algo que no te conté que también hay en este pueblo Adams es una cueva. Sí, la ¿Ya? mencionaste, pero la dejaste La fuera. mencioné, claro. También no quise decir de dónde el tipo se llevó la roca, porque la roca se la llevó de la cueva. Que curiosamente el curador del museo también es dueño de la cueva. Ay, vea, Claro, es pues, propiedad privada, claro. Entonces, claro, es una buena forma de poder cuidar ahí que la gente no se robe cosas, porque si no la cueva cada vez se va haciendo más grande. ya, más También cuando profunda. uno visita creo que hay que firmar un waiver, así Un como contrato. yo no hago responsable si me pasa algo. Claro. Entonces, lo voy a contar esto como una especie de afterpot extra para los Patreons y los que nos colaboran en YouTube. Así que va a quedar. Ahora, esto podría ser o no dar así como para una segunda parte a lo mejor en el futuro. Voy a revisarlo cuando tenga tiempo. Es que podríamos hablar un poco más de la cueva, pero por ahora se los voy a comentar a los Patreons. Así que si eres Patreon, quédate o revisa en el feed de Patreon por el extra de este episodio. Si no eres Patreon, puedes ir a patreon.com/peorcaso y suscribirte ahí por $2. Hay varios episodios que tienen Afterpod, que les llamamos, donde nos quedamos hablando extra. Y ahora estaba pensando en mejor idea sería separarlo del episodio, Ok, porque alguien que ya escuchó el episodio no quiere escucharlo de nuevo, sino que quiere ir a escuchar la parte extra solamente. Entonces se puede encontrar la parte buen extra punto. buscando ahí por Afterpod. Ya, ya, ya. Ujú, para que lo puedan encontrar fácilmente. Así que los que nos escuchan en el Spotify y en otros lugares así lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la próxima vez. Adiós.